Hola, Dios te bendiga, soy Rodo Gianotti, bienvenido al canal, bienvenida al canal. Hoy comienza una serie de videos que vamos a ir mostrando poco a poco que tiene que ver con el tesoro de David y diferentes materiales que ha sacado la editorial CLIE. Entonces hoy vamos a conocer quién es Eliseo Vila, quién es Ana Romero, quién fue Samuel Vila y qué es Editorial CLIE directamente desde España. Nos han cedido un tiempo valioso para ellos y para nosotros también para poder interactuar un poco acerca de esta temática. Así que lo primero que vamos a ver es quién es Eliseo Vila. Con ustedes, Eliseo y Ana de Editorial CLIE. ¡Vamos! Mi nombre es Eliseo Vila, soy hijo del conocido escritor y pastor español Samuel Vila, que era académico de la lengua española. Soy economista, soy doctor en divinidades, doctor en teología. Ocupo la presidencia de la editorial CLIE desde que el Señor llamó a mi padre a su presencia en el año 1992. CLIE no es una empresa, tampoco es propiedad familiar. CLIE, mi padre la dejó como una entidad religiosa, es decir, una fundación religiosa que en estos momentos está regida por un patronato en el cual forman parte representantes de las principales denominaciones evangélicas establecidas en España y del cual yo ocupo la presidencia. Yo siempre pongo como ejemplo que en el patronato se sientan el obispo de la Iglesia Anglicana en España y se sienta el expresidente de las Asambleas de Dios, pasando por metodistas, presbiterianos, bautistas, asambleas de hermanos. Es una amalgama que a mí como presidente, como se puede imaginar, a veces me hace el trabajo un poco difícil porque las opiniones son bastante diversas sobre lo que debería o no debería publicarse, pero todos estamos convencidos, como mi padre lo estableció, de que CLIE está para servir sin distinción a todas las denominaciones cristianas evangélicas y que un día se publica una cosa algo más conservadora, otro día se publica una cosa menos conservadora, pero la idea es que mientras sean libros cristianos, estamos para servir absolutamente a todos. El criterio de publicación que tiene CLIE como editorial cristiana, ¿cuál es? Por esto de que amalgaman diferentes tipos de denominaciones con diferentes visiones también. ¿Cuál es el criterio general? A lo largo de su historia, CLIE lleva publicados más de 2.500 títulos. No están todos en catálogo, porque esto sería imposible. Es una, por no decir la mayor, una de las mayores editoriales en fondo editorial publicado. Pero en el momento actual, Junta Rectora actual, hemos entendido de que tenemos que ir a las raíces de lo que mi padre fundó. Mi padre era un hombre que de joven era de una familia cerca de Barcelona, de un pueblecito que se llamaba Rubí, una familia que tenían de comerciantes, tenían tiendas. Él quería dedicar su vida al Señor y tuvo el privilegio de estudiar en el colegio de Spurgeon bajo uno de los discípulos directos, no bajo Spurgeon mismo, porque Spurgeon murió en el 92 y mi padre nació en el 1902, 10 años después, pero pudo estudiar bajo uno de los discípulos directos de Carlos Spurgeon. Y él se fue allí, pero dio bibliotecas inmensas, pero todos los libros estaban en inglés. Estuvo batallando porque el inglés que él conocía era un poco casero, aprendido en España, pero estudiar teología en inglés, como usted puede imaginar, no es fácil. Entonces, cuando regresé a España, dijo: yo voy a fundar una editorial para que el pueblo evangélico de habla hispana, especialmente los pastores y los líderes, puedan disponer en español literatura del mismo nivel, de los mismos libros
el nivel de literatura académica que los pastores tienen en inglés. Y en eso se ha estado centrando CLIE básicamente a lo largo de estos 96 años. Aunque ha habido épocas que hemos publicado relatos, hemos publicado libros para la familia, hemos publicado de todo, pero en el momento actual nuestro enfoque es en un libro académico. Diccionarios, concordancias, comentarios, libros de formación para pastores o que ayuden a la formación de líderes dentro del área académica. Este es el enfoque. Háblanos de vos, Ana, ¿cómo te perfilaste para poder avanzar en ese propósito de crear tu propio sello editorial desde abajo, ¿no? Desde abajo. Y presentate vos también. ¿Quién sos? ¿Y quiénes conocen a Ana? Vamos a conocerla. Con ustedes. Yo soy Ana Romero, soy hija de Eliseo Vila, nieta de Samuel Vila, y bueno, yo me embarqué en un proyecto literario bien jovencita porque, bueno, pues en la casa en la que nací no me dieron biberón, me dieron libros y aquí sigo. Entonces sí, cuando yo era jovencita ya empecé a hacer algunas revisiones para Editorial CLIE, hice una revisión del Peregrino, de La Peregrina, hice el prólogo de los dos cuando tenía 16 años, estuve trabajando, pues bueno, más o menos poquito a poco con cositas editoriales. Pues claro, pues es lo normal, ¿no? Viviendo en esta casa al final era lo que tenía que suceder. Y cuando me fui a la universidad estuve estudiando literaturas comparadas. Bueno, yo empecé con filología clásica, pasé por humanidades y luego terminé la carrera terminé estudiando literaturas comparadas. Cuando terminé la carrera, mi padre me dijo, mira, es que estoy con el Tesoro de David, que no es que yo no lo conociera porque había estado siempre en casa, pero bueno, me dijo, estoy con esto y necesito que alguien me ayude con el estilo y con la revisión. Y como soy de las pocas personas en este mundo que le puede meter tijera a mi padre en lo que escribe sin que él ponga el grito en el cielo y arda Troya, entonces pues me dijo, ayúdame. Y me incorporé en el proyecto del Tesoro de David. De todas formas, el Tesoro de David es un proyecto de mi padre y yo lo que he hecho ha sido perfilarlo, pulirlo un poco. Efectivamente he metido tijera, pero a la vista está que no mucha, poca. Y bueno, lo que ha sido mi responsabilidad en el proyecto del Tesoro es que sea lo más legible posible, lo más fluido posible, que en español se entienda bien, que no haya tanto arcaicismo, que a veces traduciendo uno se va a la lengua origen. Mi padre le mete muchas horas y entonces, pues claro, cuantas más horas uno está metido en la traducción, a veces pues más te vas a la estructura de la lengua original, en este caso el inglés y el inglés antiguo. Y para que sea fluido en español tiene que tener otras características, tiene que tener otra sintaxis. Entonces mi trabajo ha sido unificar criterios a nivel de estilo, respetando que cada uno es de una época, pero un estilo lo más actual posible sin perder la traducción, sin perder lo que estas personas querían decir. Entonces yo me embarqué en este proyecto cuando terminé la carrera y la segunda carrera. Y entonces, bueno, pues cada vez más estaba involucrada en el mundo editorial, ya había nacido en él, pero cada vez más tenía... Entonces empezó una faceta curiosa y es que empezaron a llegarme manuscritos, porque la gente sabía de mi conexión con el mundo editorial, sabían que yo estaba trabajando en esto, no bien en qué, porque los últimos 4 años de la edición de este volumen fue cuando me incorporé y en esos años pues todo el mundo sabía que yo estaba trabajando en algo, pero era un poco invisible, ¿no? Porque no se sabía bien qué, ni dónde, ni por qué, Entonces empezaron a llegarme algunos materiales que yo a veces derivaba, porque al fin y al cabo sí que conozco gente que trabaja en otras editoriales, ¿no? Derivaba pues lo que podía ser interesante, derivaba lo que a mí me parecía que podía servir alguna utilidad. Y en estas pues llegó un manuscrito que a mí me pareció muy bueno, escrito por un amigo común de la familia, que pues Editorial CLIE por una serie de criterios no podía publicar porque quizá no era lo suficientemente académico. Y además pues él estaba acostumbrado a publicar con otras editoriales también de alto nivel académico, que no se lo podían publicar porque no era un libro académico, pero a mí me parece un libro muy bonito. Es un libro a la luz de los evangelios, es un libro que se titula Y la palabra se hizo diálogo,
Jesús vino a dialogar con nosotros y está estructurado, son homilías cortitas, pero la persona que las impartió es profesor en Granada de la Universidad Jesuita de Teología, la Facultad de Teología. Y él es profesor de Cristología. Entonces, claro, él tiene un nivel de preparación muy bueno, pero lo que pasó con ese libro es que una persona lo estuvo grabando durante 3 años seguidos, todas las homilías, y se las regaló por su cumpleaños. Y es no lo que él escribió, que él normalmente escribe desde un punto de vista, un alto nivel académico. Él es colaborador, por cierto, del gran diccionario enciclopédico de la Biblia, el negro, que tiene editado CLIE. Entonces, él cuando él escribe a un altísimo nivel académico, pero cuando habla, no. Cuando habla, utiliza un lenguaje muy llano, muy comprensible, es muy consciente de que su audiencia no son universitarios, son gente de pueblo, además, tiene una parroquia pues muy pequeñita, y cuando le regalaron este libro vio un potencial de hacer un libro más ameno, más cercano, ¿no? Y son homilías muy cortas, muy concisas, con un alto contenido evangélico y cristológico que siguen una línea evangélica pura desde el nacimiento de Cristo hasta la muerte, resurrección y ascensión en gloria, pasando por todas las épocas de la vida de Jesús y todos los momentos más importantes de la vida de Jesús. Y a mí me pareció un material muy bonito, muy devocional y muy accesible. Y entonces, pues bueno, en mitad de la edición del Tesoro, rodeada de libros, de editores y de que en este caso el manuscrito no encajaba o parecía no encajar, me lié la manta a la cabeza y dije, pues lo hago yo. Y entonces surgió Teucos, que es el pequeño sello editorial que está bajo mi cargo. Es un sello muy pequeñito, funciona a través de proyectos. No tiene un listado editorial, no tiene un proyecto o un Pamboard que se dice de cantidad de catálogo editorial, sino que funciona según el proyecto. Lo que veo yo, que no solamente se puede hacer, sino que tengo el tiempo y que es necesario y que cubre una necesidad concreta en algún lugar concreto donde se puede hacer misión, entonces ese es el libro que se publica para ese motivo en concreto. Por ejemplo, este libro de La palabra se hizo diálogo se ha vendido en parroquias e iglesias y parte de los beneficios se han quedado en esa parroquia o en esa iglesia para necesidades de la propia iglesia, para ayudar pues, en proyectos que tenían con personas inmigrantes, con niños y escuelas, con distintos proyectos. Parte de los beneficios de otro libro que es el de Pablo Palma, que es un chico de 14 años que escribió su testimonio como cristiano protestante evangélico en España, en una España... Asambleas de Dios. Él es de Asambleas de Dios y su abuelo es uno de los fundadores de Asambleas de Dios en España, y él como evangélico dentro de una escuela católica y un ambiente laico y agnóstico, sobre todo ateo, jugando al fútbol como juega en las ligas menores de alevines en Madrid, creo que está en el Atlético de Madrid, pues tiene un entorno muy antagónico a su fe. Entonces él ha escrito un testimonio sobre cómo es su vida. Y este proyecto está ayudando a los niños que no saben leer, a niños iletrados. Parte de los beneficios del proyecto van a personas que no tienen la capacidad de acceder a la escuela. Entonces, cada uno de estos proyectos son distintos, ¿no? El libro de María Magdalena, que hizo Juan Antonio Monroy, que es un libro muy interesante, a otro nivel, es un libro sobre cómo ha tratado en la historia de la literatura, se ha tratado la figura de María Magdalena y cómo la percibe la cultura a día de hoy, a pesar de que en la Biblia pues se la menciona en muy poquitos capítulos y no da tanta información, cómo la cultura ha llenado todos esos huecos de forma más o menos nociva o de forma más o menos intencional, desde textos académicos pasando por textos culturales, religiosos o textos tipo el Código da Vinci, que son completamente comerciales. Entonces, ha hecho un análisis de todos estos textos, todo lo que se ha dicho en los últimos 150 años sobre María Magdalena, y luego al final un apéndice que dice pues, qué dice la Biblia y qué no dice la Biblia sobre María Magdalena. Y en este proyecto los beneficios van destinados, parte de los beneficios van destinados a ayuda a mujeres en situación de riesgo.
Entonces, son proyectos distintos, no es una línea editorial concreta, sino que es una línea editorial diversa. De nuevo, cuando tengo tiempo y lo puedo hacer, porque no siempre se tiene tiempo. Ahora estoy trabajando en un proyecto que espero que vea la luz a finales de este año, antes de que termine el 2020, también de Juan Antonio Monroy, se titula Sexo en la Biblia y habla sobre la cantidad de menciones de sexo, sexuales que hay en toda la Biblia, que muchas veces se pasan por alto por incomodidad o por desconocimiento o por prudencia o por pudor. Entonces es un análisis, sencillamente lo que hace es poner de relieve todos los temas que la Biblia toca respecto al sexo, porque es necesario iniciar una conversación. De nuevo, no tiene un posicionamiento ni por un lado ni por otro, sino que lo que hace es poner en palestra la cantidad de veces que resulta que en la Biblia se habla de cualquier tema o ámbito sexual. Entonces, bueno, ese libro también, los beneficios, también estoy pensando, a ver, todavía no hemos decidido exactamente cómo, pero también va a ir a ayudar a personas que están saliendo de la trata, que están sobre todo, bueno, yo creo que el de María Magdalena y Esther van a tener los mismos beneficios, el mismo recorrido para ayuda a personas en situación de riesgo, a mujeres en situación de riesgo. Entonces, pues bueno, estos son los 4 proyectos que tengo, literalmente 4, que están editados en Teucos. Cuando decidí ponerle el nombre a la editorial, lo hice porque quería algo que hablara, no solamente que conectara con la Biblia, sino también que hablara de cómo es la literatura en el siglo XXI. Y cuando la gente le preguntas qué significa la palabra Biblia, pues la gente te contesta que en griego Biblia es un conjunto de libros, son los libros sagrados, ¿no? Pero Biblia son los libros, la Biblia, los libros. Entonces, pues si Biblios es libro, entonces cuando preguntas qué es el Pentateuco, si Penta es 5 y Biblios es libro, Teucos, ¿qué es? Entonces, el Teucos eran las tinajas donde se guardaban los rollos de la ley. Era un formato, como decir códice es un formato o decir ebook es un formato. Entonces, el Teucos era el lugar, eran unas tinajas de barro que preservaban los papiros de plagas, de moscas, de gusanitos, de la inclemencia del tiempo, de cualquier factor externo para preservarlos. Lo interesante de esta palabra es que en el griego moderno también se usa, tiene un sentido mucho más moderno, que es fascículo, aquello que se compra en los kioscos o que viene con el periódico que te entregan de semana a semana o de mes a mes para que lo tengas en casa y lo vayas coleccionando. Lo que me gustó de la palabra es que es un formato y que no importa si viene en una tinaja, si viene en un fascículo, si viene en un ebook o si viene en un libro editado o si viene en un códice o si viene en un artículo en ebook o en audiolibro. Lo que importa es que el contenido llegue, que el contenido esté disponible, y a día de hoy es la responsabilidad de los editores, considero yo, tenerlo en cuantos más formatos mejor, para que las personas puedan acceder a ello de la manera más fácil, más cómoda y más útil para ellos. Entonces a mí me gustó ese concepto, y ligando algo de Biblia, porque Pentateuco es una palabra muy bíblica que fuera de este entorno no se utiliza, y ligando el concepto de el formato que trasciende barreras y trasciende momentos porque se adapta a las necesidades de los editores y de los lectores en cada momento, me gustó el nombre y por eso mi editorial se llama Teucos. Y así pasó este video donde tuvimos una charla por Zoom muy edificante acerca de muchos temas que poco a poco le vamos a ir mostrando. Así que si te gustó el video, ponele me gusta y déjanos un comentario porque nos agrada saber tu opinión. Y también te orientamos a que puedas visitar el sitio de YouTube de Editorial CLIE, donde allí vas a ver muchísimos materiales más y a la vez vas a conocer muchos materiales que edifican tu vida al estilo único de Editorial CLIE.
Y por supuesto, suscríbete al canal para que puedas recibir todas las notificaciones activando la campanita, pero aprovechar todas las listas de reproducción que tenemos para que muchos videos puedan llegar a edificarte y poder bendecir tu vida con todos los materiales y estudios bíblicos que allí hay. Chau, chau.